Encontramos realmente en un laboratorio del hospital, en un quirófano del Hospital San Pedro. Concretamente, en este caso es el quirófano donde se hace la fecundación in vitro. Ha sido por una cuestión práctica, porque los otros quirófanos están interviniendo, pero en definitiva es un quirófano, y lo que queríamos era enseñar esa torre de laparoscopia, que, como decía la doctora, en unos minutos será utilizado en el quirófano 16 precisamente para hacer una intervención quirúrgica con laparoscopia. Lo que queríamos era poner en valor esa técnica quirúrgica y esa técnica diagnóstica, la laparoscopia y la endoscopia, y por eso me acompañan el doctor Mariñán, que es el jefe de cirugía torácica, y la doctora Juana Hernández, que es la jefe del servicio de ginecología. Dos unidades, no son las únicas, porque también en urología, en traumatología, en cirugía general y digestiva y en otorrinolaringología se llevan a cabo intervenciones con estas técnicas. En nuestro hospital, en este hospital, casi un 20% de las intervenciones al año en este momento se están haciendo a través de estas técnicas. Eso vienen a ser cerca de 4.000 sobre un total de 21.500 operaciones más o menos que se hacen cada año. Evidentemente, ahora estamos en una etapa más o menos sostenida, se vienen manteniendo ese número de intervenciones, pero la apuesta de los médicos y la apuesta del sistema sanitario riojano es incrementar cada vez más esta técnica en las distintas unidades. No solo se llevan a cabo intervenciones por laparoscopia en los casos de cirugía con ingreso, también en un número importante de las intervenciones que se hacen en cirugía mayor ambulatoria, que, como saben, es cirugía, muchas veces con anestesia, sea total o parcial, pero que se suponen aproximadamente unas 7.000, y en este caso el porcentaje aumenta un poco más, casi hasta el 30% se están haciendo en base a estas técnicas. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más se utilizan estas técnicas laparoscópicas y se van usando en más casos? Como dicen los especialistas, se utilizan o es recomendable siempre que no esté contraindicada por el paciente, por el tipo de intervención que se lleva a cabo. Y bueno, pues evidentemente las ventajas son importantes. Primero, porque desde el punto de vista técnico, en lugar de tener que hacer incisiones muy grandes y abrir una parte del cuerpo del paciente de una forma ostensible, pues se llevan a cabo con incisiones pequeñas, a través de las cuales se introducen, por lo menos suelen ser 2 tubos, si no me corregirán. A través de uno se entra el instrumental o los microinstrumentos con los que se tiene que actuar, y en otro lo que se introduce es una cámara de vídeo, y entonces en la pantalla se está viendo el campo operatorio y cómo se están utilizando esos instrumentos. Posiblemente la última especialidad en la que se llevó a cabo, incorporamos nuevas técnicas de laparoscopia, fue en cirugía torácica para hacer determinadas resecciones, incluso de pulmón, y donde se vienen haciendo, digo, es la última, casi el 50% de las intervenciones que se hacen, son unas 40 y tantas al año, se hacen con esta técnica. Decía porque es buena para los profesionales, pero también es buena para el paciente y para todo el sistema. Para el paciente es mucho menos cruento tener que hacer una gran incisión y muchos puntos, a tener que hacer 2 o 3 pequeñas incisiones, cambia considerablemente. Por lo tanto, luego los posoperatorios y las recuperaciones son mucho más fáciles, no hay grandes heridas y hay menos puntos, y por tanto las infecciones también disminuyen, y los ingresos, cuando se producen, son también ingresos mucho menores. Por tanto, también es una tecnología que es mucho más eficiente para todo el sistema, porque con menos días de ingreso, pues también supone una mayor eficiencia del sistema, y con unos resultados
incluso mejores que con la cirugía abierta en algunos casos. Como les decía, nuestra apuesta es que se siga incrementando cada vez más este tipo de cirugía, y hoy ya, aparte de lógicamente de formar para que se coja la práctica correspondiente y la técnica en nuestros especialistas, pues ya en muchos casos cuando se incorporan nuevos especialistas se pide o se busca que conozcan ya técnicas de este tipo para poderlas aplicar en el hospital. Yo, si quieren añadir alguna cosa, sí, doctora Hernández. Que por favor. Ha sido un gran avance para la cirugía, que realmente en muchos casos se puede considerar una técnica mínimamente invasiva, que la recuperación es absolutamente diferente, de estar bien en 2 días hasta a tener posoperatorios de 30 días, de unos ingresos hospitalarios de 1 día de media o menos. Se pueden ir de alta en muchos casos en la misma tarde. Quistes pequeños, ligaduras de trompas, cosas que antes requerían un ingreso de 3 o 4 días, ahora son unas horas, y que la paciente realmente se encuentra muchísimo mejor en cuanto a ginecología. Las indicaciones ahora son amplísimas, desde quistes de ovario, miomas, histerectomías, y ahora ya estamos introduciendo cosas como colposacropesia, suelo pélvico, y estamos introduciendo también oncología ginecológica. O sea que es tan amplio que casi se puede decir que en un futuro operaremos casi todo por laparoscopia. Sí, bueno, en el caso de la cirugía torácica, pues es exactamente lo mismo, es decir, se tiende progresivamente a meter más técnicas por estas vías. Las ventajas para el paciente son evidentes y siempre la duda es la eficacia. Siempre hay más dificultad técnica, requiere un instrumental especial más fino y requiere el desarrollo de nuevas técnicas, que todo el mundo en todos los sitios tienden a ampliar estas indicaciones, y un entrenamiento especial que se va tomando. Entonces nosotros nos vamos incorporando. Este año hemos incorporado ya la técnica más compleja que existe y la estamos aplicando a pacientes muy seleccionados, especialmente sencillos, y como en todos los sitios del mundo iremos, el objetivo es pues prácticamente conseguir, que no se conseguirá, hacer el 100% por estas técnicas. En su caso, la cirugía torácica, ¿en qué consistía las operaciones? ¿En qué consistían exactamente? Prácticamente todas. Por ejemplo, hay operaciones que cuando yo empecé eran por cirugía abierta y ahora recomienda la Sociedad Nacional, es decir, de primera, no como otra posibilidad, sino como lo que hay que hacer, como pasa, por ejemplo, en cirugía abdominal en las vesículas, se hace por vía endoscópica. El neumotoras, biopsias pulmonares, mediastinoscopias. Es decir, hay una serie de procedimientos que ya son de elección. Y el grueso de la cirugía torácica, la parte más que son las lobetomías pulmonares, pues se está incorporando en todos los centros del mundo, y aquí ya lo hemos incorporado, Es decir, prácticamente se tiende a hacer todo lo que se puede, siempre que se pueda hacer lo mismo que por cirugía abierta. Claro, la cirugía abierta tiene la ventaja del acceso, de la seguridad del cirujano, pero todo lo demás son ventajas para el paciente. Es decir, hay que conseguir hacer lo mismo que se hace por cirugía abierta por cirugía endoscópica. Decía el consejero antes que había pacientes para los que no está recomendada, no sé qué tipo de pacientes son esos. Pues por ejemplo, imagínate un tumor de 20 centímetros. Es ridículo hacerlo por una incisión pequeña y luego abrir al paciente para sacar el tumor. Hay situaciones comprometidas en cirugía torácica cuando está muy cerca del corazón, en el que, y al revés, hay veces que incluso por cirugía endoscópica se puede hacer mejor que por cirugía abierta, porque somos capaces de meter la cámara en sitios que viendo no lo ves, Y hay técnicas ya descritas para hacer con cirugía abierta cirugía endoscópica, es decir, abrir pero utilizar la óptica para llegar a ver sitios y utilizar instrumental especial curvado para llegar a sitios que antes no se podía ni siquiera hacer. No es tanto el tipo de paciente, sino el tipo de dolencia que se... Claro, los casos te limitan, sí. Diversos calibres y con diversas posiciones. Por ejemplo, lo que estaba hablando antes necesita una óptica que mire de lado, que te permite ver desde arriba, desde abajo, qué es lo que entra dentro del paciente y qué es lo que es exterior. Y esto puede hacer zoom, puede enfocar, y se consigue una visión buena. Otra cosa es que con el instrumental muy finito no consigues hacerte campos, separar las estructuras para ponértelo para poder operar. Pero desde luego la visión es mejor hoy en día con las cámaras que hay, con una cámara de este tipo, que con la visión directa. Es mejor. Cuando te vas haciendo mayor, mejor todavía. La limitación de este tipo de intervenciones lo supone sobre todo el entrenamiento, como ha dicho. Entonces, cuanto más entrenado, más capaz eres de hacer casi todo tipo de intervenciones.
La otra limitación suele ser las adherencias cuando son severas, cuando ha habido patología previa. Necesita la cirugía previa, claro, para poder hacer esto necesita entrar en una cavidad, que haya un hueco, que cuando es el abdomen se llama laparoscopia, porque es el abdomen, cuando es el tórax, la cavidad pleural se llama toracoscopia. Hace falta que la cavidad esté libre. Nosotros tenemos ellos no. Sí, nosotros tenemos que estar trabajando para separar las cosas intestinales de lo que es aparato genital. Que realmente la intervención se realiza en la pantalla, mirando la pantalla. la visión de la Entonces se pone un trocar donde se mete la óptica, que sería la que va acoplada aquí, y luego normalmente dos trócares, uno que es para sujetar y otro para cortar. Entonces como cuando estás operando, cuando pintas el trocar de la visión lo lleva el ayudante y el cirujano está mirando a la cámara entre 7 días.